Bueno, pues evidentemente se trata de una respuesta muy personal, pero yo considero a Aníbal el mayor genio táctico de la historia. En una época donde el líder militar era capaz de controlar, dado que las dimensiones de los ejércitos y de los escenarios eran relativamente reducidos, incluso personalmente la totalidad de las fuerzas de su ejército, pues fue capaz de desarrollar una táctica pues que se mostró francamente insuperable por parte de Roma durante muchos años. Yo a mi parte de mi intervención la he llamado el inventor de batallas, porque realmente Aníbal concibe la batalla perfecta, que es el doble envolvimiento, el doble cerco, y no solamente la concibe, sino que es capaz de llevarlo a la práctica con auténtica perfección, que es la batalla de Cannas. En la presentación veremos cómo incluso hace algunos intentos anteriores hasta llegar a su perfeccionamiento, y la prueba de todo ello es que se trata del esquema general de planeamiento de batalla que más se ha intentado repetir por los generales al mando a lo largo de la historia, hasta el límite que, por ejemplo, el general Suarkov, en la Guerra del Golfo, lo que hace es un doble envolvimiento de las fuerzas terrestres iraquíes en un esquema muy similar, con una dimensión, por supuesto, de cientos de kilómetros, de miles de vehículos, pero conceptualmente se trata del mismo planteamiento que hace Aníbal en su día. Pues tenía lo que podemos denominar el liderazgo de tipo superior. Una persona muy bien preparada, o sea, con respecto a lo que es el liderazgo de tipo técnico. Desde muy joven acompaña a su padre Amílcar en las diferentes campañas en la península ibérica, que es donde hace luego el juramento a los 9 años que jura odio eterno a los romanos. Son muy reconocidas todas sus habilidades directivas. Llega a ser, ya joven, jefe de caballería, que ahí es donde aprende la gran ventaja que puede obtener en las batallas, sobre todo con lo que es la superioridad de la caballería númida. Y desde luego es carismático, 100% carismático, porque es imposible no serlo, y llegar a mandar tal número de tropas de diferentes nacionalidades, como puedan ser desde los númidas, íberos, galos, libios. Además tenía una ventaja, y era que tenía un gran reconocimiento por parte de los veteranos, que desde el comienzo comentaban que veían en él el mismo semblante, la misma expresión en el rostro. ¿Eso qué significa? Significa magnetismo, atracción, el carisma. La verdad es que es digamos, el líder perfecto para la aventura que tuvo que emprender. Sí. El líder impaciente se refiere... Aníbal tiene 4 posibilidades, una vez que ya sabemos que ha jurado odio eterno a los romanos. Plantear la guerra por el mar, que eso es imposible debido a la superioridad romana. Limitarse a ayudar a Cartago si esta es atacada. Seguir los planes que anteriormente habían seguido sus familiares, entre ellos su padre Amílcar, que es actuar en la península ibérica, o hacer lo que hizo, que fue atravesar los Pirineos y luego los Alpes y penetrar en la península itálica. Lo ideal, a mi entender, sería seguir planteando la misma guerra el mismo tipo de guerra que habían planteado, el mismo tipo de estrategia que habían planteado anteriormente sus familiares. Pero Aníbal es diferente en todo. Por eso se comenta que es un líder impaciente, que no está dispuesto a plantear una guerra de larga duración. Quiere acabar cuanto antes, pero en suelo romano. La impaciencia de que no quiere estar durante muchos años planteando esa guerra en la península, sino que quiere algo decisivo. Bueno, realmente hay una característica de Aníbal que tenemos que tener presente, y es que solo lo podemos juzgar por sus actos, porque de él conocemos poco. Conocemos poco y además lo conocemos a través de una vía única, que es la vía de los vencedores.
no se guardan registros de literatura o de historiografía púnica o de otros pueblos, y lo conocemos fundamentalmente a través de las narraciones sobre las guerras púnicas que hacen sobre todo Polibio y Tito Livio fundamentalmente, también otros, pero estos dos son los principales, que son historiadores romanos o romanizados. Con lo cual, en ese sentido, el nivel, digamos, de conocimiento, de odio, de profesionalidad, etcétera, etcétera, tiene que ser un análisis frío que hagamos de sus hechos que son conocidos, pero de su personalidad sabemos poco. Todos los grandes capitanes de la historia, todos los grandes generales han sido profundos conocedores de sus contrarios. De hecho, eso es una característica que es esencial y que se ha ido incluso incrementando a partir de entonces. Son anécdotas muy conocidas, por ejemplo, que Napoleón mandó construir un ejército de soldaditos que hoy llamaríamos de plomo similar para revisar las tácticas de Federico el Grande, del rey prusiano. Es muy probable, más que probable, que Aníbal en esa formación técnica importante fuese muy conocedor de los principales hechos militares de la antigüedad anteriores y muy probablemente incluso tuviese un nivel de inspiración en las campañas de Alejandro, con las cuales hay un cierto paralelismo, muy probablemente. De hecho, en mi intervención hablaré cómo existe un antecedente lejano del doble envolvimiento de Cannas, que puede ser la batalla de Maratón, las guerras médicas conocidas, y yo particularmente estoy convencido que esta clase, hay que pensar que eran grandes generales, pero sobre todo eran miembros de la más alta nobleza de Cartago, con lo cual tenían una educación privilegiada para la época y muy probablemente fuesen conocedores de estos hechos, pero no lo podemos asegurar por falta de fuentes. Digamos, a sus propios camaradas, compañeros, creo que no. El que sí que aprendió y mucho fue Escipión, que comprendió que uno de los grandes secretos de las victorias de Aníbal era el uso de la caballería en los flancos, esa superioridad que tenía y que en fin, acababa finalizando con un envolvimiento del ejército enemigo. Es curioso, Escipión no tiene la grandeza que tiene Aníbal, porque yo lo que comento siempre es que en la historia existen lo que se llaman los personajes principales y los personajes secundarios. Principal es Napoleón, secundario es Wellington, principal es Aníbal, secundario es Escipión, pero lo que sí hay que comentar era que probablemente a nivel estratégico Escipión era superior a Aníbal. Tácticamente no, independientemente de que perdiera la última batalla, que fue la de Zama. Quien sí aprendió y mucho fue este general romano, Escipión el africano. Bueno, después de la batalla de Zama y del fin de la Segunda Guerra Púnica, realmente la historia de Aníbal, que se prolonga todavía más de una década, casi 20 años, es una historia de huida permanente. El problema es que Roma hace valer su enorme influencia y creyente influencia en todo el ámbito mediterráneo para en todos estos pequeños reinos helenísticos, cada vez más hacia Oriente, donde él se va refugiando y va a veces por horas y por escasos días adelantándose a los legados romanos que van a detenerle con la connivencia de los monarcas donde se encuentra en ese momento, pues hace que sea una historia de derrota y de nulas posibilidades de volver a su grandeza. El principal problema, creo yo, y uno de los motivos de que se instigara esta persecución tan vehemente por parte de Roma, es que Roma todavía no había alcanzado el grado de superioridad en el ámbito mediterráneo que alcanzaría, digamos, siglo y medio, 2 siglos después. Luego, no era descartar que al servicio de alguno de los reinos helenísticos todavía pujantes de la península de Anatolia actualmente, o de la misma Macedonia, enemigo también de Roma en estas fechas, pues pusiera su
ingenio y su genio táctico al servicio de esta otra causa y pudiera ser realmente de nuevo un peligro importante para Roma. Este yo creo que es el principal motivo, pero las perspectivas de retornar a Cartago y participar en su renacimiento eran, yo creo que nulas. Incluso si hubiera ganado en Zama, que hubiera sido posible, sí. Cartago no hubiera podido ganar la guerra. Roma era implacable. Y 50 años después de haber ganado esta Segunda Guerra Púnica, aniquila a Cartago. O sea, Cartago simplemente deja de existir. Digo, para comprender cómo se comportaban también los romanos. Nunca hubiera podido ganar Cartago la guerra contra Roma por un tema muy amplio, que vamos a ver ahora en la ponencia. Sí, yo utilizo en la ponencia, utilizo varias veces, y además lo recalcaré si lo recuerdo, la palabra determinación. Para mí es clave en la diferencia de mentalidad, de idiosincrasia de un pueblo a otro, muy distintos en todos los sentidos, el tema de la enorme determinación que tiene Roma para imponerse a Cartago, mientras que Cartago normalmente lo que utiliza es un mayor cortoplacismo y es, por decirlo de algún modo, una estrategia de contención de Roma, mientras que Roma utiliza una estrategia de destrucción de su enemigo. Y eso marca la diferencia. Eso marca la diferencia más allá de la táctica.